por acompañarme. Hoy no va a poder estar la profesora Marisa por un inconveniente que ha tenido de índole personal. Así que, bueno, esperen un minuto que se va sumando más gente. Y le voy a pedir a alguien la colaboración, o al mismo Lucas, por favor, que me diga, tengo que compartir pantalla para ver si pueden visualizar, así damos comienzo a la clase. Sí, profe, se ve perfectamente. Sí, se ve. Bien, denme un minuto, que el que no puede ver, en este caso, soy yo. A ver, ahí pueden ver perfectamente la pantalla. Sí, profe. Sí. Sí, Bien. profe. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a entrar, ¿no?, a desarrollar parte de esta materia que, como les había mencionado anteriormente en el encuentro sincrónico número 1, esta es una materia que nos va a ayudar para poder entender cómo planificar, cómo elegir la estrategia adecuada para poder lograr que nuestro establecimiento educativo pueda tener y pueda obtener la imagen que nosotros avisoramos de cara al mediano y largo plazo, o sea, de cara al futuro. Esta es una herramienta que me animo a decir que es apasionante, porque de nosotros, sin darnos cuenta, en el momento de empezar a desarrollar nuestras funciones en un establecimiento educativo, sin darnos cuenta, implementamos muchas veces partes de esta planificación y que hoy vamos a tratar de entenderlas para que de esta manera, en el momento en que nos toque planificar y nos toque armar un PEI, que es el proyecto educativo institucional, nosotros a ese documento lo podamos armar correctamente y podamos planificar para que nuestro establecimiento educativo alcance los objetivos que nosotros nos hemos fijado o propuesto desde el inicio. Lógicamente que esta planificación va a partir de una imagen que nosotros tenemos de cara al futuro. Y también vamos a aprender cómo se llama esa imagen mental que nosotros tenemos y que vamos a ir tratando de plasmarla en nuestro establecimiento educativo, involucrando a toda la comunidad educativa. Por eso es que esta materia se denomina planeamiento estratégico para instituciones educativas. Y para eso, antes de ponernos a hablar del planeamiento estratégico, tenemos que entender qué es una planificación. Y la planificación trata de definir cada paso que nosotros vamos a dar en la institución con el fin de cumplir pequeños logros que estén encaminados a cumplir una meta mucho más grande. Planificar a nosotros nos va a permitir prevenir problemas que se puedan presentar o, en su defecto, tener tiempo para poder solucionar y sobreponernos ante cualquier contratiempo que surja fuera de lo que nosotros hemos establecido. La planificación educativa nos va a permitir encontrar la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el sistema educativo nacional, con el objetivo de describir la función de la planificación educativa como herramienta fundamental para construir una educación con calidad. Es una planificación que busca que la población, o sea, toda esa comunidad educativa que nos rodea, tenga mejores oportunidades educativas, desarrollando competencias básicas y cuidadas, consolidando la descentralización y la autonomía institucional mediante el fortalecimiento de la gestión
de todos los establecimientos educativos que la rodean, en donde las nuevas dinámicas sociales y la tendencia hacia la descentralización de los sistemas educativos nos genere que los docentes directivos asuman nuevos roles, tengan la capacidad para actuar de manera autónoma y tomar decisiones que les permita acceder al mundo globalizado de la educación y de nuestra sociedad en general. Hace que los actores del ámbito educativo gestionen procesos adecuados y coherentes con la movilidad social que acontece en la comunidad, y esto quiere decir que se debe asumir responsabilidad para obtener resultados exitosos e innovadores y generar las suficientes capacidades para proyectar, diseñar, analizar y evaluar políticas como proyectos pertinentes al contexto actual en el que nos desempeñamos. La planificación puede partir de un problema dado o simplemente de la previsión de necesidades y soluciones de la institución, que generalmente, al momento de la planeación, vamos a considerar qué hacer, cómo hacer, para qué, con qué, quién y cuándo debemos hacer algo. De esta función van a depender todas las demás funciones administrativas, puesto que el administrador dirige, organiza, evalúa y controla todo aquello que se encuentre comprendido en la planificación con un fin determinado. ¿Hasta ahí se me entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Continuando con la idea de la palabra planificación, tenemos que resaltar que planear es elegir una alternativa. El proceso administrativo para elegir es complejo y repleto de incertidumbres, problemas Profe, disculpe. Sí, No sé si usted está moviendo el power, pero en mi pantalla, no sé si en los de los alumnos ha quedado en la página principal, en el sí, título. no he movido el power todavía. Muy bien. Gracias por tu Profe, apoyo. hay una alumna que Disculpe. quiere que la acepte. Bueno, me van a esperar un ratito, entonces voy a tener que cambiar, disculpen. Ahí la acabo de aceptar. Les pido por favor que me avisen cuando alguien quiera conectarse, porque al compartir la pantalla no puedo visualizarlos. Gracias. Ustedes siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Profe. Bien. Entonces, continuamos. Habíamos dicho que planear es elegir una alternativa. Y ese proceso administrativo de elegir una alternativa es complejo y repleto de incertidumbres, en donde tenemos que tener en cuenta cuáles son los problemas de tipo económicos, dificultades a nivel humano, factores intangibles y demás, digamos, problemas que pueden presentarse dentro de nuestra comunidad educativa y dentro de nuestra institución o establecimiento educativo. Y debido a esto, todas estas acciones, que son numerosas, y cada plan que vamos a ir tomando para poder elegir la alternativa correcta, va a depender de adoptar objetivos y de la elección de formas razonables para alcanzarlos o para su logro. Planear es decidir por adelantado lo que se debe hacer. Educar sin planificar es como construir una casa sin plano o escribir una novela sin borrador. El arte de educar requiere esfuerzo, análisis racional, pensamiento crítico y creatividad. La planificación en la educación es una clave para asegurar el éxito y la calidad de las acciones. Se entiende por planificación educativa la previa selección y organización de todas las actividades curriculares de la institución en función de objetivos y con base en los recursos humanos, económicos y materiales, el interés y las necesidades de la comunidad educativa,
el tiempo disponible y la correlación de fallas de años anteriores. En este sentido, la planificación es un instrumento, no un objetivo, ni un fin en sí mismo. Es un instrumento de trabajo que facilita la organización, la ejecución y el control de la tarea administrativa, por lo que consecuentemente debe estar en función de los objetivos y de los recursos para una mejor realización. Para que la planificación pueda considerarse como integral, debe realizarse sobre todos los aspectos que de una manera u otra forman parte en las actividades que nosotros vamos a desarrollar en la vida diaria y en nuestro establecimiento educativo. ¿Ha quedado claro el concepto de planificación? Sí, profe. Perfecto. Sí, Entonces, un poco para No, profe, entrar, ¿le podría repetir, por favor? te escucho entrecortado. ¿Puedes reiterarme la pregunta? ¿Pueden reiterarme la pregunta? Sí, profe, ¿podría ir un poquito más despacio? Así podemos ir tomando nota. Bien. Bueno, por ¿Puedes eso he repetir de vuelta el consultado, concepto? por eso he consultado si se había entendido el concepto de planificación. Aquí, ustedes en el PowerPoint tienen ideas generales de lo que acabo de decir. ¿Estamos? Pero quiero saber si se ha entendido. Profe, de mi parte no. Si puede explicarlo nuevamente o... Bien, bueno, voy a pasar a reiterar entonces. Vamos a cambiar la idea. La alumna que no entiende, por favor que lea la placa. Así después empiezo nuevamente a reiterar lo que he dicho de la planificación. ¿Pueden leer la placa? Sí, profe, se puede Bien. leer. Empecemos entonces. La planificación, a ver. Perdón, Lucía, es que vos tenés que leer la placa. Ah, perdón, no entendí, profe. Perdón. Te escuchamos, Lucía, gracias. Es la primera etapa del proceso administrativo. Permite fijar los objetivos organizacionales y cursos futuros de acción. Planificar es tender un puente entre el lugar en donde estamos y donde queremos estar. Relaciona el impacto que tendrán en el futuro las decisiones que tomemos hoy. Planificar es un proceso de toma de decisiones respecto de las acciones que emprenderemos en el futuro. Bien, muchísimas gracias, Lucía. Bueno, Lucía acaba de leer conceptos generales de lo que es la planificación. Voy a volver también a reiterar, ¿está?, lo que he mencionado hace unos minutos al comienzo de la clase, y quiero que ustedes, con esto que acaban de leer en el PowerPoint, más las ideas generales que voy a dar y el primer concepto que voy a reiterar, tengan ustedes una idea básica de lo que es la planificación. Habíamos mencionado que la planificación trata de definir cada paso con el fin de cumplir pequeños logros encaminados a cumplir una meta más grande. Planificar a nosotros nos permite prevenir problemas que se puedan presentar o, en su defecto, tener tiempo para solucionar y sobreponernos ante cualquier contratiempo que surja fuera de lo establecido. La planificación educativa nos permite lograr la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el sistema educativo nacional, con el objetivo de describir la función de la planificación educativa como herramienta fundamental para construir una educación con calidad. Pregunto, ¿se entiende hasta aquí? Sí, profe, perfectamente. Bien, la planificación
Continúo. El concepto de planificación puede partir de un problema dado o simplemente de la previsión de necesidades y soluciones de la institución. Generalmente la planeación considera qué hacer, cómo hacer, para qué, con qué, quién y cuándo se debe hacer algo. Reitero, la planificación puede partir de un problema dado o simplemente de la previsión de necesidades y soluciones de la institución, que generalmente están vinculados a que la planificación considera qué hacer, cómo hacer, para qué, con qué, quién y cuándo se debe hacer algo. De esta función van a depender todas las funciones administrativas, puesto que el administrador dirige, organiza, evalúa y controla todo aquello que se encuentra comprendido en la planificación con un fin determinado. Cuando me refiero a el administrador, me estoy refiriendo a el personal directivo o a quien intenta planificar en un establecimiento educativo. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien, continúo. Sí, profe. Habíamos Lo dicho único, que... profe, un poquitito más despacio para tomar apunte, por favor. Bien, les quiero transmitir a todos que todo esto que estoy diciendo, después ustedes lo van a tener al final de la clase, en el transcurso del fin de semana, van a tener en el aula habilitada el material, en donde va a estar todo lo que estoy mencionando en este momento, más lo del PowerPoint. Así que se pueden quedar tranquilos. Lo que me interesa es que presten atención. Profe, una consulta, porque lo de la clase pasada no está cargado. Es que la clase pasada ha sido una clase para conocerlos. No se ha dado ningún concepto. Ah, bueno, perfecto. ¿Estuviste presente en la clase pasada? Sí, pero como estuvo diciendo, también estuvo comentando y explicando, pensé que había algún material para leer. No. La única actividad que dejé de la clase pasada fue que todos escriban en el foro El foro de presentación. y hagan la presentación. Sí, eso ya está hecho. Bien. No hay nada habilitado en la clase anterior porque ha sido una clase de bienvenida. Bien. Continúo. Entonces, con el concepto de planificación. Planificar o planear es elegir una alternativa. Y este proceso administrativo es complejo y repleto de incertidumbre, en donde vamos a tener que tener en cuenta problemas de tipo económico, dificultades a nivel humano, factores intangibles y demás cuestiones que tengan que ver con situaciones internas de nuestro establecimiento educativo. Y debido a estas alteraciones de acción, que son numerosas, cada plan va a exigir la adopción de objetivos y la elección de formas razonables para que se pueda concretar. Por eso decimos que planear es decidir por adelantado lo que se debe hacer. Por ende, educar sin planificar es como construir una casa sin plano o escribir una novela sin borrador. El arte de educar requiere esfuerzo, análisis racional, pensamiento crítico y creatividad. La planificación en la educación es una clave para asegurar el éxito y la calidad de las acciones de nuestro establecimiento educativo. ¿Ha quedado claro el concepto de planificación? Sí, profe. Bien. Continuemos entonces. Una vez que hemos hecho referencia al concepto de planificación, ¿no? Vamos a entrar a abordar otro concepto que nos interesa y mucho, que es el concepto de planificación estratégica. Y aquí tenemos que mencionar que cuando nos referimos, ¿no?, a la planificación estratégica, tenemos que hacer referencia a que
Planificar estratégicamente no es lo mismo que planificar de manera tradicional. El concepto de planificación estratégica es un concepto mucho más nuevo y mucho más flexible que el de la planificación que el de la planificación tradicional. Por eso podemos definir a la planificación estratégica como la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de los diferentes planes operativos que son estructurados por nuestro establecimiento educativo con el propósito de alcanzar una visión, una misión y objetivos y también metas que se van a dividir en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. Y esto hace énfasis en dar respuestas lógicas a las necesidades de un futuro incierto. Busca prever los problemas que se puedan presentar en el futuro. También tiene como fin que las organizaciones estén preparadas ante cualquier tipo de inconveniente que se presente y así poder solucionarlo de la mejor manera posible. Es importante tomar en cuenta que en una planificación estratégica hay un cierto presupuesto disponible, por lo que es necesario determinar correctamente los objetivos que vamos a alcanzar. Toda organización educativa debe analizar sus fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y así poder actuar para tener éxito. En cambio, la planificación tradicional, y antes que continúe con la planificación tradicional, pregunto, ¿ha quedado claro el concepto de planificación tradicional? Igual después vamos a leer esta placa. Sí, profe. Bien. Abordando el concepto ahora de planificación tradicional, tenemos que resaltar que solo se va a enfocar en las situaciones que se presentan en el día a día en un establecimiento educativo. O sea, son todas aquellas decisiones que se van a tomar en el momento sin tener una planificación al futuro y prácticamente se actúa de manera imprevista. Está compuesta por 3 etapas. La primera incluye un diagnóstico para la comprensión de las causas que originan un problema y así poder determinar soluciones. La segunda está definida para la programación y el presupuesto, ya que tenemos que determinar la magnitud del gasto de una organización. Y la tercera comprende el análisis de impacto mediante una evaluación en donde se tiene el control y la corrección dependiendo del problema que se presente. Actualmente, este tipo de planificación ha sido cuestionado por la capacidad en respuesta a grandes problemas. Es por ello que se ha considerado implementar una nueva técnica que es la planificación estratégica. ¿Ha quedado claro el concepto de la planificación estratégica y de la tradicional? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien, entonces le voy a pedir a alguna voluntaria que por favor lea esta placa para que hagamos la clase más dinámica. ¿Quién puede leer la placa? Lo leo, profe. Bien, gracias. Las acciones involucradas en la planificación tradicional, una persona o grupo de expertos planifica para otras personas. En la planificación estratégica, una organización, una comunidad. La temporalidad en la planificación tradicional, las acciones del hoy se basan en el ayer, en cambio en la planificación estratégica el pensamiento se orienta al futuro. La gestión en la planificación tradicional es lineal, planifica, ejecuta y evalúa. En la planificación estratégica es integral y tiene una retroalimentación. El diagnóstico en la planificación tradicional toma datos secundarios e informes. Y la planificación estratégica parte del autodiagnóstico.
Bien. Perdón. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, si ustedes, vuelvo al anterior. Entonces, en función de lo que acabo de mencionar, de los dos conceptos, ustedes aquí tienen un cuadro, ¿no?, comparativo, en donde nosotros estamos remarcando que no es lo mismo planificar tradicionalmente que planificar estratégicamente. Eso queremos que quede en claro y es posiblemente una de las preguntas del examen. Es muy importante que ustedes entiendan que entre estos dos conceptos hay diferencias muy grandes. ¿Está? Porque la planificación estratégica, a diferencia de la tradicional, va a contemplar no solo el corto plazo y el largo plazo, sino que hace énfasis en respuestas lógicas a necesidades de un futuro incierto, complejo y cambiante. Busca prever los eventos futuros y con ellos la posibilidad de describir el futuro de las decisiones actuales. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Profe. Entonces, por lo tanto, para que vayamos ya cerrando la idea de la diferencia de planificación tradicional y estratégica, la estratégica constituye una herramienta de importancia vital para las instituciones educativas. Sin ella, sin ella estaríamos incapacitados para poder definir los factores de riesgo, las fortalezas y debilidades de las instituciones educativas de cara a las oportunidades y a las amenazas del ambiente. ¿Quedó claro esto? Sí, bien, profe. Perfecto. Voy a pedir a otra voluntaria, porque tengo seca la garganta, que por favor lea esta otra placa. Aquí vamos a analizar las dimensiones de la planificación. Vamos a empezar a ver. Acabamos de entender el concepto de planificación estratégica y la tradicional. Ahora vamos a hacer hincapié entre lo que significa una planificación estratégica y operativa. Por favor, alguna compañera o compañero que quiera leer. ¿Querés que lea, profe? Adelante, no puedo ver tu nombre, así que adelante. Dimensiones de la planificación. Estratégica. Largo plazo, toda la estructura, variable, externas, internas, alta incertidumbre, flexible, no rutinario. Operativas, corto plazo, niveles medios y bajos de estructura, variables internas, poca incertidumbre, puede ser rígido y puede ser rutina. Bueno, si ustedes analizan este cuadro comparativo, pueden observar que lo que había mencionado anteriormente cuando definía planificación estratégica y tradicional, hay un poco aquí de todo. ¿Por qué? Porque en la planificación tradicional estamos hablando de un proceso que parte de una imagen mental del personal directivo y de toda la comunidad educativa para que en el mediano y largo plazo se puedan alcanzar objetivos. En cambio, cuando hacemos referencia a la planificación tradicional, hacemos referencia a una planificación que se hace en forma diaria. Entonces ahí entra este tipo de planificación operativa, que es un poco más rígida, ¿está? Que no es flexible, que es para el corto plazo, en donde participa poca gente. En cambio, en la planificación estratégica estamos contemplando el mediano y largo plazo, estamos abarcando a toda la comunidad educativa, estamos en un proceso de planificación flexible, o sea que si hay que hacer cambios en el medio, lo podemos hacer. En cambio, en la operativa no lo podemos hacer, por eso es rígido. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con lo que es el desarrollo, un poco ya para ir teniendo en cuenta, si ustedes se fijan, empecé definiendo la planificación, ustedes después se encontraron en el PowerPoint
una serie de conceptos para definir la planificación. Después empecé a desarrollar los conceptos de planificación estratégica y tradicional, y después ustedes encontraban en el PowerPoint un cuadro comparativo con las ideas principales, ¿no?, de lo que es y de lo que consiste cada uno de estos procesos de planificación. Y en esto también continuamos con otra placa en donde continuamos haciéndoles ver cómo es este proceso de planificación. ¿En dónde? La planificación tradicional, ¿dónde se va a realizar? En los técnicos, en departamentos, a partir de base teórica. En cambio, la planificación estratégica es participativa con los principales interesados. ¿Cuándo se involucran los que ejecutan el plan? Al finalizar la planificación en la tradicional, mientras que en la estratégica desde el comienzo. ¿Cómo es la planificación en la tradicional? Es rígida y estática, mientras que la planificación estratégica son procesos flexibles. ¿Ven cómo en la planificación estratégica nosotros podemos ser un poco más flexibles, podemos cambiar el rumbo? En cambio, en la tradicional no podemos cambiar el rumbo. Nos quedamos con las ideas y los objetivos que nos habíamos planteado. Si hay algún tipo de dificultad, esa planificación va a terminar fracasando. ¿Ha quedado claro? Sí, profe. Bien. Continúo, y esto un poco también con el modelo teórico, ¿no?, de qué es lo que contempla a estos tipos de planificación. Tenemos que remarcar que la diferencia entre los modelos de planificación correspondientes al paradigma clásico y los que atañen al paradigma de la calidad no es solamente de nombre, sino también de concepción. En el primer caso, llamado de planificación normativa, que es la que determina, digamos, cuáles van a ser las normas con las cuales nosotros nos vamos a regir para establecer qué tipo de planificación nosotros vamos a implementar en nuestro establecimiento educativo, en donde la propuesta se hace desde un deber que no contempla la realidad ni los avatares lógicos del proceso necesario para lograr más propuestas. Y en el segundo caso, de planificación estratégica situacional, se parte de la dirección, que parte de una imagen, objetivo, y se establecen metas, recursos y plazos para lograrlos, pero se tienen en cuenta permanentemente cómo deben ir adaptándose las metas y los plazos a las dificultades que presenta todo intento de transformación. Por lo tanto, ¿qué tenemos que tener en cuenta en estos modelos de planificación? Dos cosas: la planificación normativa y la planificación estratégica situacional. La normativa son las propuestas que nosotros vamos a tener en cuenta para poder elegir qué tipo de planificación implementar en nuestro establecimiento educativo, si es la planificación estratégica o la tradicional. Y la planificación estratégica situacional se va a referir al análisis que nosotros vamos a hacer del contexto que rodea a nuestra institución educativa, y a partir de ahí empezar a ver cuáles son los plazos que nos vamos a tomar para poder diagramar con flexibilidad si vamos a cambiar el rumbo de acción o no, si vamos a transformar esa planificación estratégica o no. ¿Ha quedado claro? Sí, profe. Bien, Sí, continúo. profe. Continúo con el concepto de planificación estratégica. A ver, algún compañero que pueda leer, un varón. Sí, profe, leo. Te escucho. La planificación estratégica. La estrategia, la forma de organizar los recursos técnicos, materiales, económicos, humanos para lograr hacer realidad con la mayor eficacia los objetivos de la institución. La planificación estratégica consiste en el proceso de reflexión que debe desplegar una institución educativa para establecer la estrategia a seguir. Este proceso de reflexión desarrollar determinados pasos para que la institución pueda definir la estrategia óptima. Bien.
¿Ha quedado claro lo que ha leído el compañero? Sí, profe. Bien. Bueno, en estas placas que ustedes han podido visualizar, hemos tratado medianamente de que ustedes tengan en claro el concepto de lo que es la planificación, el concepto de lo que representa la planificación estratégica y la planificación tradicional, y a su vez cuáles son las diferencias entre ambos tipos de planificación. No podemos confundir. Una vez que nosotros hemos entendido el concepto de planificación, tenemos que entender que tenemos que seguir una serie de pasos. ¿Está? Y ahí es donde entramos a analizar el proceso de planificación estratégica. Pero antes de que algún compañero lea el proceso de planificación estratégica, y un poco a modo de conclusión, tenemos que resaltar que este tipo de planificación, y me refiero a la estratégica, valga la redundancia, en el ámbito de la educación, este tipo de planificación consiste en un plan en el cual se van a sistematizar los objetivos a mediano y largo plazo. Se van a diseñar y mostrar las estrategias y todos los caminos previstos y que se van a seguir para el cumplimiento de los objetivos, y además de eso, describir detalladamente los sistemas de evaluación correspondientes. La planificación estratégica para nosotros representa una herramienta de gestión muy eficaz y útil para poder trabajar con perspectiva de futuro. Es fundamental una reflexión previa y un grado de acuerdo y consenso considerable entre todos los miembros de la comunidad educativa sobre los planteamientos institucionales de nuestro centro educativo. Acordar qué valores rigen la escuela, cuál es su principal razón de ser y hacia dónde quiere caminar nuestra institución. Es un paso importantísimo hacia la creación de un plan eficaz, pragmático y que además tiene que ser ejecutable. Y hay que establecer qué queremos hacer, reitero, cómo lo vamos a hacer, y es ese el momento en el que nosotros vamos a diagramar un mapa estratégico donde se van a establecer los objetivos principales del plan y las estrategias y recursos que vamos a destinar para conseguirlos. ¿Ha quedado claro el concepto de planificación estratégica? Sí, profe. Bien. A la misma compañera que me acaba de contestar, le voy a pedir, por favor, que lea a modo de introducción, porque esto lo vamos a desarrollar en la próxima clase, que lea a modo de introducción cuáles son los pasos de este proceso de planificación estratégica que nosotros tenemos que seguir a rajatabla para no fallar en nuestro proceso de planificación, para que esa planificación estratégica se desarrolle correctamente y nos permita alcanzar los objetivos de nuestro centro educativo. Te escuchamos. Sería identificar la visión, la misión, los objetivos y las estrategias actuales, hacer análisis interno, análisis externos. Tenemos que fijar la misión, objetivos futuros, elaborar estrategias alternativas, evaluar y seleccionar. Determinar el planeamiento a corto y mediano plazo. Implementar la estrategia en concordancia con estructura, cultura, sistemas de información y monitorear. Bien. Si ustedes pueden observar, estos pasos tienen un orden jerárquico. Y nosotros tenemos que respetarlos. Y aquí me permito decirles, ¿no?, que cuando vayan a estudiar lo que han visto en cada clase, vean los PowerPoint
y después vayan, lo tengan al PowerPoint como guía y después vayan al material bibliográfico. También les hago referencia a que ese material bibliográfico y el PowerPoint siempre va a estar visible para ustedes en el transcurso del fin de semana o a más tardar el día lunes al mediodía. Todas las clases van a ser los días viernes a las 20 horas. Entonces, ustedes durante el fin de semana, van a observar si está visible el material y el PowerPoint, o en su defecto el día lunes al mediodía lo van a tener visible para que lo puedan estudiar. También en este orden, primero el PowerPoint y después el material bibliográfico. Lo mismo aplicamos para esta placa. Esta placa tiene un orden jerárquico, reitero, y tiene que ser estudiada en la manera en la que está. No podemos mencionar alguno de los pasos o bien omitir alguno de los pasos porque no va a ser un proceso de planificación tomado correctamente. ¿Me hago entender? Sí, profe. Hay una compañera que está levantando la mano. No puedo ver. Por favor, que encienda el micrófono y me haga la pregunta, porque estoy compartiendo pantalla, no puedo visualizar. Hola, profesor, buenas noches. No, era un comentario nomás para agregar a lo que estaba hablando recién acerca al momento de diagramar una planificación estratégica. Según lo que mi experiencia, hemos realizado diagramas de Gantt, en donde se puede visualizar bien la proyección y lo que se espera en cuanto a la temporalidad de cada actividad. Nada más que eso. Perfecto, muy bueno tu aporte. Evidentemente, te estás desempeñando en algún establecimiento educativo, por eso es que, estás observando que lo que estamos viendo es una herramienta de vital importancia y lógicamente que la herramienta que vos acabas de mencionar también es un aporte, ¿no?, a lo que es el dictado de la materia. Nosotros no vamos a ver en particular esos diagramas, pero también se utilizan en este proceso de planificación estratégica y son, lógicamente, muy utilizados también para la concreción y la elaboración del PEI, que es el proyecto educativo institucional, que seguramente todos los que se están desempeñando en un establecimiento educativo, todos los años están haciendo este tipo de planificación, pero aquí está la importancia de saber planificar estratégicamente, porque a lo mejor vienen desarrollando una planificación que es más bien tradicional y no la que debería ser. Ha quedado claro, ¿no? Y espero que haya quedado evacuada la duda también. Perfecto, profesor, muchas gracias. Bien, la misma compañera que ha hecho aquí una intervención, le pido por favor que lea también este concepto de planificación estratégica que no hace más que sumar, digamos, al concepto, ¿no?, inicial de planificación estratégica que había mencionado al comienzo de la clase. ¿Te escuchamos? Bueno, planificación estratégica. La planificación estratégica es un proceso que facilita la formulación de ideas rectoras de la institución, visión, valores y misión. Evalúa su situación interna y externa y en base a ello plantea estrategias, objetivos estratégicos, políticas, programas y proyectos de inversión y desarrollo de manera tal que podamos alcanzar la visión en el largo plazo. Bien, muchísimas gracias. ¿Este concepto se entiende? ¿Hay alguna duda? No, profe. No. Te escucho. Está clarito. Bien, perfecto. Vamos entonces, el mismo compañero que acaba de decirme que ha quedado claro, a leer esta placa para seguir sumando información al concepto y para que vaya quedando ya claro lo que es la planificación estratégica. A ver, te escuchamos. Planificación estratégica.
La planificación estratégica es una actividad estratégica, holístico y proactiva que permite enfrentar las dificultades y aprovechar oportunidades en el ambiente externo, minimizar las debilidades y potenciar las fortalezas internas. Conlleva a una elaboración de un plan estratégico, el mismo que se convierte en un instrumento para la gestión de las instituciones. Yo creo que esto está hablando de la fortaleza que ganamos al planificar de una manera, como decía usted, selectiva, tener en cuenta algunos puntos en cuanto a la estrategia que debemos tomar en cuanto a la mirada del futuro. Bien, bueno, muchísimas gracias por el aporte, por haber leído la placa. Un poco es todo esto que ustedes están encontrando en el PowerPoint, que al comienzo me decían que iba muy rápido. Creo que ahora lo están pudiendo tener una idea, ¿no?, mucho más clara de lo que es el concepto de planificación estratégica. Si ustedes, y haciendo ya una idea general de todo, el concepto de planificación estratégica entonces va a ser un análisis, ¿no?, que nosotros hacemos de nuestra institución educativa con toda la comunidad educativa. Y cuando hablo y hago referencia a comunidad educativa, estoy haciendo referencia a el personal docente, los alumnos, las familias de los alumnos y todo el contexto que rodea a nuestro establecimiento educativo. Por eso es tan importante entender los pasos del proceso de la planificación, porque esta planificación va a partir de ¿qué? De una visión, de una imagen que nosotros tenemos de a dónde queremos llegar con nuestro establecimiento educativo. Y después viene otra etapa en donde nos planteamos cómo vamos a llegar. Y cuando nos planteamos cómo vamos a llegar, entramos a hacer un análisis interno y externo de cómo está nuestra institución educativa. Y a partir de ahí empezamos a elaborar estrategias. Y si esa estrategia no funciona, vamos a redefinir una nueva. Y a partir de ahí vamos a ir controlando, monitoreando que esas estrategias nos lleven al lugar donde queremos estar. Por eso decimos que el concepto de planificación estratégica es un proceso que nos lleva en el tiempo, o sea, analizamos el mediano y largo plazo. ¿Se entiende? Bueno, entiendo que ha quedado claro. Sí. Bien, perfecto. Entonces ya a modo de resumen y para terminar con esta clase, tenemos un modelo de plan estratégico, como para que ustedes empiecen a familiarizarse, quédense tranquilos. La próxima clase nosotros vamos a desarrollar los pasos del proceso de planificación estratégica. Ahora estamos conociéndolos, estamos aprendiendo lo que es planificar, estamos aprendiendo el concepto de la planificación estratégica, estamos aprendiendo a diferenciar el concepto de planificación estratégica con la tradicional y estamos también visualizando el modelo del plan estratégico, cómo nosotros vamos a planificar estratégicamente. Y si ustedes se fijan, vamos a plantear la visión, los valores de nuestro centro educativo y la misión, o sea, a dónde queremos llegar, cómo lo vamos a lograr, y a partir de ahí vamos a hacer un análisis interno y externo de nuestra institución. Para eso vamos a analizar factores críticos de éxito, que lo vamos a ver en la clase que viene, y a partir de ahí vamos a redefinir nuestra misión, visión y objetivos. Una vez que eso está redefinido, vamos a implementar las estrategias. Esas estrategias van a tener, lógicamente, un valor FODA. Valor FODA significa fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, que lo vamos a ver en la clase que viene a través de una herramienta que se llama matriz FODA, y a partir de ahí vamos a continuar
evaluando y seleccionando nuevas estrategias en el caso de que sean necesarias, y a partir de ahí vamos a diseñar planes operativos y presupuestos para saber cuál va a ser la estrategia que vamos a implementar, y a partir de ahí vamos a hacer la implementación de esa estrategia y vamos a continuar monitoreándola hasta alcanzar los objetivos que nos hemos planteado, reitero, en el mediano y largo plazo con toda la comunidad educativa. ¿Ha quedado claro, chicos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, Sí, profe. denme un minuto que quiero dejar de compartir. ¿Ahí dejé de compartir? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, esto es lo que quería que ustedes tengan en claro en la primera clase, que todo lo que he desarrollado haya quedado claro. Doy espacio para las consultas. Antes que finalicemos la clase, vuelvo a reiterar que en el transcurso del fin de semana o al más tardar el lunes al mediodía, van a tener todo el material bibliográfico en la pestaña de clase 2, porque es la clase número 2, nada más que es la clase número 1 en cuanto al desarrollo teórico, pero es la clase, el segundo encuentro sincrónico. Eso quiero que quede claro. Entonces, en la pestaña número 2, de clase número 2, ustedes van a encontrar habilitada el material bibliográfico y el PowerPoint. ¿Qué es lo que van a hacer primero? Leer el PowerPoint y recién van a ir a estudiar del material bibliográfico. ¿Esto está claro? Sí, profe. Bueno, como son muchos alumnos, generalmente al final de la clase voy a saber dejar un espacio para que ustedes puedan hacer las consultas que tengan respecto a cada clase que vaya dando. Consulto, ¿hay algo que no esté claro? No, profe, por mí no. Bien. A ver, solamente el que no tenga algo claro, que encienda el micrófono. El resto permanezca con el micrófono apagado. ¿Hay alguien que no tenga claro algún concepto que se ha desarrollado hoy? Vamos a esperar un minuto y si no, los saludo. Y doy por finalizada la clase. Recuerden que somos 62 alumnos, que hay 62 alumnos conectados, entonces tenemos que estar organizados hasta para preguntar. Bueno, evidentemente no hay consultas, así que voy a dar por finalizada la clase, desearles a todos un buen fin de semana, agradecerles a todos la presencialidad, agradecerles por haber hecho todo tipo de consulta durante el desarrollo de esta clase. Y bueno, pueden ir desconectándose, les doy las gracias. No hace falta que dejen ningún mensaje aquí en la plataforma. El profe Lucas también ha tomado nota de quienes están conectados, así que les llevo tranquilidad en ese sentido. Y agradecerles a todos por... Gracias, profe. Buen fin de semana. Que estén muy Buen bien. fin, profe. Gracias, profe. Escríbele, Lucía,